¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos y cada uno de los que están hoy día oyendo y los que posteriormente vayan a oír y ver esta prédica estén bien, gracias a Dios, que haya sido una buena semana, que hayan disfrutado realmente de la plenitud de Dios en esta semana y hayan podido disfrutar también de su compañía. Es un tiempo complejo, se va a seguir extendiendo aparentemente más allá de lo que nosotros deseamos o quisiéramos. Y simplemente es un tiempo también, yo creo, preparado para que todos nosotros podamos buscar a Dios en los tiempos que tengamos la disposición de acercarnos a Él y tal como lo veíamos en la prédica pasada, si tú lo buscas, Él se va a dejar encontrar. Y es un tiempo no solo para pedir y eh, buscar la manera de que Él nos vaya respondiendo a las necesidades que tenemos, sino también va a ser un tiempo, y es un tiempo, para cumplir con un gran objetivo que tiene Dios para con nosotros, y es que tengamos una comunión plena, una comunión eh, llena, que nos produzca no solo la tranquilidad y la paz de saber que está oyendo nuestro clamor, sino también experimentando en esta comunión su compañía, su, su abrazo, su protección, su, su presencia. Finalmente, los que somos hijos de Dios tenemos el privilegio de poder tener esa paz que el mundo no conoce y podemos tener también esa paz que sumida al gozo nos hacen, incluso en estos momentos tan complejos y tan difíciles, tener una disposición y una actitud y un ánimo que se diferencia probablemente al de muchos que hoy no conocen a Cristo. Espero también que esta reunión nos permita cumplir con el objetivo que tiene Dios de tocar nuestros corazones con el mensaje que ha preparado. Y para comenzar, como lo hacemos cada sábado en la tarde, vamos a pedir que eh, comencemos orando y Cristian nos va a guiar en una oración. Comienzo a esta prédica. Cristian. A ver. Bendito Padre, Señor, te damos las gracias por estar un día más unidos contigo, Señor, en tu presencia para oír tu palabra, Señor, para alimentarnos de ella, Señor, y saber apropiarla, Padre. Padre, te quiero dar las gracias por todo lo que tú has obrado, Señor, en estos tiempos, Señor, con todos nosotros, Señor, con las dificultades que algunos hemos pasado, Señor. Gracias por sustentarnos, Señor, gracias por animarnos, por tenernos siempre en tu mano, Señor. Te quiero seguir pidiendo, Señor, por la gente que aún necesita de ti, Señor, que, que tú los guardes, los cuides, Señor, y también los atraigas hacia ti, Señor. Guía a Pedro en esta reunión, Señor, dale de tu dirección, Señor, para que todo lo que oigamos, Señor, sea de ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cristian. Les pido que aquellos que tengan prendido el micrófono lo pongan en silencio para que no haya intervención. Bueno, hemos estado viendo en las últimas predicaciones un tema que sin duda a todos nos compete y a todos nos gustaría de alguna manera descubrir, y que es saber cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y una pregunta que nosotros debiéramos hacernos, y si te la has hecho, ojalá también tengas la respuesta que yo creo es la respuesta que Dios nos quisiera eh, no solo dar, sino que eh, nos quisiera hacer surgir de nosotros mismos la respuesta. ¿Cómo es el plan de Dios para nuestra vida? Bueno, tiene una sola respuesta: perfecto. En Él
si nos dejamos de alguna manera moldear, si nos dejamos guiar, si nos dejamos llenar de su amor, todo será perfecto, aunque a veces andemos por valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, porque de eso el Señor me va a rescatar y te va a rescatar. También el plan para nosotros es perfecto, porque todo en Él es perfecto. Por lo tanto, su caminar, su voluntad, su cuidado, su protección, su poder, su perdón, su amor, su misericordia, su gracia, todo conlleva a que todo eso sea nuestro. O sea, nuestro caminar, nuestra voluntad entregada a Él, nuestro cuidado por Él, nuestra protección que viene y proviene de Él, el poder que Él nos infunde, la capacidad de perdonar y de comprender el perdón que Él nos da, la capacidad de amar en el amor que Él nos da, la capacidad de tener misericordia y llenarnos de su gracia, no hacen otra cosa que su plan sea perfecto para nuestra vida. Y por lo tanto, si su plan es perfecto para tu vida y para mi vida, significa que nuestra vida, con todos los bemoles que pueda tener, es perfecta. Es perfecta porque Él la está diseñando, Él la ha planeado y Él la está conduciendo hacia el final que Él quiere. Jeremías 29:11 dice que sus pensamientos son de bien y no de mal, por lo tanto todo lo que Él esté obrando en nosotros es para nuestro bienestar. Y ya vimos dos vidas en donde pudimos apreciar, pudimos no solo apreciar, sino palpar, yo creo, de una manera muy especial, eh, que Dios es bueno y que su plan para nosotros también es bueno, como lo fue el plan de Dios para la vida de José, muy bueno, y como lo fue para la vida de Job, que también fue un plan muy bueno. Ahora, la fórmula de que nosotros podamos llevar su plan a cabo requiere de algunas acciones que nosotros tenemos que, de alguna manera, eh, efectuar. Vimos, por ejemplo, que la respuesta de José a todas las situaciones que él empezó a vivir desde muy joven, desde muy muchacho, y una vida llena de experiencias que en algunos casos para nosotros podrían haber sido traumáticas, su respuesta fue de mansedumbre y docilidad. O sea, él fue manso, él fue dócil. O sea, y en todo lo que estaba sucediendo en su vida, él mantuvo no solo la calma a través de su mansedumbre, sino también eh, apreció la guía de Dios por medio de su docilidad. Y también vemos la respuesta que tuvo al plan que Dios estaba estableciendo para la vida de Job, que también fueron cosas que circunstancialmente fueron terribles y además acontecieron en un lapso de tiempo muy corto. Pero ¿cómo fue la respuesta de Job finalmente para que el plan de Dios se llevara a cabo tal cual como lo había diseñado el Señor? Fue de humildad y arrepentimiento. O sea, él, él pudo tener momentos de mucha ira, de mucho enojo. Job tuvo momentos en donde incluso maldijo su nacimiento, pero no maldijo a Dios. Él, eh, eh, no sé, fue invadido por ideas que le pusieron sus amigos, su esposa, pero a pesar de todo eso, llega un momento en que él dice, ok, Dios, ¿sí? Aquí estoy, como Abraham, que cuando fue ordenada la muerte de Isaac como el sacrificio, ¿sí? Y él iba ya a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, en donde Dios le había dicho estaba la bendición de la expansión de, del pueblo, y Dios le dice a Abraham, y Abraham responde, heme aquí, o sea, como queriendo decir, ¿qué más necesitas que haga? ¿Sí? Y Job se humilla delante de Dios diciendo, ok, tú eres Dios Todopoderoso, y me arrepiento de todo lo que pensé, dije, quise hacer. Y finalmente, eh, ante esta respuesta tan propia de los hombres de fe, que tienen una doctrina que es la sana doctrina en sus corazones, y obviamente que esa sana doctrina está invadiendo sus mentes, provocó que Dios eh, hiciera explotar su bendición
en su vida. Bueno, hoy vamos a ver un último testimonio de cómo es el plan perfecto. En algunas vidas yo he elegido 3, José, Job, y hoy les voy a compartir algo no tan profundo, pero acerca de la vida de Pablo. El plan de Dios para Pablo también es un plan de Dios, y lo dejé para el final de esta serie de predicaciones que tienen que ver con el plan de Dios para nuestra vida, porque tiene que ver mucho con nosotros. Es un testimonio, el de Pablo, muy vigente para nosotros. Es un testimonio que para algunos de nosotros refleja lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Y también es un testimonio que nos habla de lo que podemos llegar a ser en Cristo si dejamos que nos suceda algo muy similar a lo que le sucedió a Pablo. Y esto tiene que ver con la redención, es ser redimido de manera completa, ser transformado de manera completa. Entonces, la historia de Pablo es una historia de redención, es un testimonio de que nadie queda fuera de la gracia salvadora del Señor. O sea, no hay nadie a quien Dios no quiera salvar, ¿sí? No importando ni siquiera la condición, ni siquiera su cantidad de pecado, no importando absolutamente nada, su ascendencia, su color, su raza, su estigma, su condición social, su condición económica, su condición intelectual. Dios, ¿sí? Permitió que su Hijo Jesucristo muriera por todos, para que todos tuvieran la posibilidad de gustar la salvación. Por lo tanto, aquí no hay acepción de personas. La salvación es para todos, ¿ok? Sin embargo, para poder tener un panorama más claro de lo que es la vida de Pablo, nosotros tenemos que examinar un poco su lado oscuro y lo que él representó antes de convertirse en el apóstol de la gracia. Un predicador excepcional, yo creo que como él no ha habido ninguno, probablemente no lo va a ver hasta cuando lleguen los 144.000 ungidos de Dios para predicar durante la tribulación. Y los primeros años de la vida de Pablo están marcados por un fervor religioso. Él era un hombre religioso, como a lo mejor muchos de los que antes de recibir a Cristo lo fuimos. Y como muchos probablemente hoy día están siendo religiosos y por esa religiosidad que ellos de alguna manera cuidan tanto, no han podido abrir sus corazones a que entre Jesús en sus vidas como Señor y Salvador y Él llene de sus corazones de la sana doctrina, que es lo que realmente nos puede hacer vivir en el gozo, la paz y todo lo que Dios brinda, además de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta vida de Pablo no solo estaba marcada por el fervor religioso, sino también por su violencia. Pablo era un hombre muy violento, brutalmente violento, ¿sí? Era implacable en la persecución de la iglesia primitiva. O sea, no escatimaba ni recursos porque los tenía, ni limitaba su poder, ni tampoco era misericordioso. O sea, él era malo. Así, definitivamente, la violencia era una cualidad, perdón, una característica de Pablo. ¿Ok? Ahora, los últimos años de la vida de Pablo muestran esta marcada diferencia que se produce por la redención a la cual él es llevado y la que permite que este hombre, con características tan equivocadas, tan trastocadas, cambie en 360 grados y se vuelve un hombre que hable las maravillas de Dios, pero tal cual como Dios quiere que sean habladas, no como la mayoría de las religiones que hablan de Dios sin saber de quién están hablando, porque no lo conocen, no lo conocen. Son guiados por su voluntad humana y no son guiados por la voluntad divina. Por eso no tienen conocimiento de lo que es Dios, y todo lo que ellos comparten religiosamente hablando, sí, tocan el tema de Dios, usan probablemente también la Biblia, pero dejan de lado la gracia, la misericordia,
el hecho de que Dios es el que salva, no nosotros los que buscamos la salvación y por obras supuestamente la conseguimos. Ahora, Pablo era del linaje de Benjamín, era de ascendencia hebrea, sus padres eran fariseos, eran judíos fervientes que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés. Era un hombre que conocía muy bien las escrituras, era un hombre muy instruido, era un hombre muy, muy inteligente, él probablemente podía llegar a ser un abogado. También era muy erudito, porque cuando él tenía 13 años fue enviado a Palestina a estudiar con un rabino llamado Gamaliel, ¿ok? Y este rabino, que tenía un gran prestigio dentro del pueblo israelí, le enseñó absolutamente toda la doctrina de los fariseos, y probablemente algo tiene que haber también recibido de los saduceos, pero finalmente lo que logró completar la vida de Pablo era una cualidad religiosa muy estricta, muy basada en la ley, pero equivocada. Ahora, todos los indicios apuntaban a que este Pablo se iba a convertir en un miembro del Sanedrín, que era un tribunal supremo judío que gobernaba la vida y la religión en ese tiempo. Y Pablo, que en ese tiempo obviamente se llamaba de otra manera, era Saulo su nombre, siguió siendo durante todo ese tiempo muy celoso de su fe, y esta fe no permitía de ninguna manera otra cosa que no fuese lo que se le había enseñado, esta doctrina errada de la religión farisea. Y este celo que llevó a Saulo fue el que lo condujo de alguna manera a un camino muy extremista. ¿Ok? Ahora, Saulo estaba absolutamente decidido a erradicar a los cristianos. Y en esta erradicación, Saulo era implacable. ¿Sí? Era un tipo que en su persecución hacía todo porque creía, mira esto, creía fundamentalmente que estaba actuando en nombre de Dios. Así era su compromiso y su celo, tan mayúsculo, porque pensaba que lo hacía en nombre de Dios. ¿Ok? Y eh, podemos darnos cuenta que no hay nadie más aterrador, nadie más peligroso que alguien que sea un terrorista religioso, y era lo que Pablo era, o Saulo en ese tiempo, antes de convertirse en Pablo. ¿Ok? Y esto es exactamente lo que él era, un terrorista religioso. ¿Sí? Y hay un versículo que está en Hechos 8, el 8:3, y dice, iba de casa en casa, sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. O sea, que, o sea, si tú te lo imaginas, es casi impresionante poder después eh, verlo escribir y nosotros estudiar todas las cartas que él escribió. Prácticamente un gran porcentaje de lo del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y son cartas que tocan nuestro corazón, y vemos ahí toda la sana doctrina, y tú dices, ¿y este hombre de dónde vino? Y este hombre venía de perseguir a la iglesia, de presenciar asesinatos, de ser implacable en la persecución, de tener como finalidad erradicar a todos los cristianos. O sea, un tipo realmente muy malvado. Ahora, yo les quiero leer lo que está puesto en la pantalla, Hechos, en el libro de Hechos, donde se anuncia el nacimiento de la iglesia. Del capítulo 5 vamos a leer del 27 al 42, vamos a continuar con el versículo 58 del capítulo 7, y después 2 versículos del capítulo 8, que es el 1 y el 3. Así que yo se los voy a leer y después continuamos con lo que yo quiero relatarles acerca de esta vida de Pablo. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?
me refiero al nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿sí?, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidar que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este versículo tiene que ver con el apedreamiento de Esteban y la muerte de Esteban. Y ahí tú ves a quién arrojaron sus ropas. Fue a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que estuvo presente mientras asesinaban a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y les entregaba en la cárcel. Lo que estamos viendo aquí es el relato de lo que era Saulo. Ese era Saulo, el que nosotros conocemos hoy día como Pablo, y sabemos que es un hombre de Dios. Y tú puedes ver ahí entonces cómo el plan perfecto para la vida de este Saulo comienza desde muy pequeño, en que Dios empieza a preparar todo para que su magnificencia en la redención sea tan extraordinaria que uno pueda ver que no hay otra manera de poder explicarse, ¿sí?, el cambio radical de Saulo que no sea por la intervención divina de Dios. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo, si es que después de recibir a Cristo, nuestra respuesta a todo lo que viene por parte de Dios es con mansedumbre y docilidad, con humildad y arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros conformamos esas actitudes en nuestro corazón con respecto a la palabra, con respecto al obedecimiento, con respecto a su voluntad, con respecto a todo lo que Él nos empieza a brindar con respecto a las experiencias de nuestra vida, que no necesariamente van a ser siempre gratas, sino que, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el mundo, puede ser algo muy dramático, ¿sí?, y además extenso. Si nuestra respuesta ante todo lo que Dios prepara para nuestra vida es de mansedumbre y docilidad, como la respuesta que tuvo José para el plan de Dios para su vida, o como la respuesta que tuvo Job para el plan de Dios para su vida, que fue con humildad y arrepentimiento, sin duda que el cambio, ¿sí?, que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sí?, en tu vida y en mi vida, ¿sí?, va a ser muy fácil de ejecutar. ¿Por qué? Porque va a encontrar, ¿sí?, como dice la parábola del sembrador, una tierra sana,
donde poder sembrar la palabra y donde la palabra va a poder germinar y va a poder dar fruto al 100, al 70, al 60, da lo mismo el porcentaje, ¿ok? Pero va a poder ser una vida utilizada por Dios para su obra, para su reino, para el crecimiento y la evangelización del mundo, ¿ok? Entonces viene eh, y aparece toda esta historia de la que Dios nos está hablando de un hombre malvado, maligno, con ideas extremistas para poder destruir la iglesia, ¿no? O destruir a los cristianos, ¿sí? Pero vemos también que es impresionante lo que dice Gamaliel, que era un erudito de los judíos, a quienes todo el mundo religioso de la época respetaba, y dice, bueno, dejémoslo, porque si esto es de hombre, esto se va a desvanecer, pero si es de Dios, va a florecer. Y no nos vayamos a encontrar luchando con Dios. Y esto también trae otro pensamiento que nosotros debiéramos tener. Ellos siendo religiosos, ¿sí?, se dan cuenta perfectamente que tienen una limitante en su doctrina religiosa. Y es que saben que no están obedeciendo a toda la verdad de Dios. Porque cuando tú eres cristiano y tú has recibido a Cristo y hablas de Cristo y estudias su palabra y estudias su vida y ves su, su doctrina en su totalidad, ¿sí?, te das cuenta, ¿sí?, que estás en la verdad. Porque si eres salvo y has recibido a Cristo, tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. Y el Espíritu de Dios en tu corazón funciona como un traductor. Y este traductor, ¿sí?, te empieza a decir que todo lo que estás recibiendo es la verdad. Es cosa muy diferente recibir esta verdad y tú no querer aceptar, eso es otra cosa, ¿ok? Pero cuando Dios te envía la verdad, ¿sí?, es tan potente que tú la puedes rechazar, indudablemente, pero sabes que lo que Dios te está diciendo es lo cierto, y el camino que Él está trazando para tu vida es el correcto, y la doctrina para caminar esa vida, ¿sí?, es una sola y es sana, y es la que está en la Biblia, ¿ok? Pues bien, este hombre malvado, este hombre dictatorial, este hombre extremista religioso, este hombre que buscaba hacer desaparecer del mapa a todos los cristianos, ¿sí?, tiene un encuentro personal con Jesús. El mismo encuentro que tuviste tú y yo, si hoy tú y yo somos salvos. Yo tuve un encuentro personal con Cristo, ¿sí? Él se acercó a mi camino y Él me habló. Y finalmente yo respondí. Y la respuesta que yo le di fue, abro mi corazón, Señor, ¿sí? Entiendo todo lo que tú me estás diciendo. Sé que soy pecador y sé que tú conoces mi pecado. Y sé también ahora que la paga del pecado es la muerte eterna. Y te doy gracias porque Jesús murió por mí. Jesús entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador. Y comienza en ese momento de mi vida un cambio. Dios le llama redención, redimir, reconstituir. No se trata de ni siquiera transformar, por eso Dios le llama volver a nacer. Y mi vida cambió. Y si tú eres salvo, tu vida también tiene que haber cambiado. Vamos a llegar al punto en esta predicación de por qué a lo mejor todavía no cambia del todo y qué es lo que hay que hacer para que eso ocurra. Entonces, vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 22, esta maravillosa conversión que tiene Saulo para transformarse finalmente en el Pablo que nosotros conocemos. Saulo va caminando, ¿sí?, desde Jerusalén a Damasco, es un viaje aproximadamente de 240 kilómetros, y él estaba de verdad furioso. Él estaba en ese momento muy enojado, ¿sí? Estaba lleno de rabia asesina por los cristianos. Ese era el momento en que se va a encontrar con Jesús, ¿sí?
Había pedido carta al sumo sacerdote para que en la sinagoga de Damasco eh, se le diera el permiso para traer a cualquier cristiano, ¿sí? y encarcelarlo, ¿sí? A cualquiera que, seguidores del camino, porque así se les llamaba a los cristianos en ese tiempo, ¿sí? Encarcelarlos y olvidarse de ellos para que no siguieran haciendo estragos dentro de la comunidad, porque él pensaba, como yo les dije anteriormente, que él estaba haciendo, ¿sí? La voluntad de Dios, y todo lo que estaba haciendo lo hacía porque Dios se lo estaba pidiendo. Y Saulo, respirando, dice el capítulo 9 del versículo 1 al 22, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y avista en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo no me imagino cómo habrá sido ese instante para Saulo. No me imagino cómo habrá sido el instante de tu conversión cuando Dios te encontró en el camino. Pero sí recuerdo mi conversión. Una noche de sábado, ¿sí? 9:30 de la noche, y Dios abriendo mis ojos. Y, y no necesariamente esto que le pasó a Saulo
nos ha pasado a nosotros, esta redención, esta conversión, empezar a hablar de inmediato de Cristo, porque no teníamos la sana doctrina, hablábamos de manera muy elemental, pero Dios puede hacer que tu conversión, mi conversión, realmente sean un aporte para el reino. No necesariamente podríamos llegar a ser mejores que Él o más útiles que Él. Da lo mismo, eso no tiene ninguna validez. Simplemente lo que yo te quiero decir es que si eres y estás redimido, eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios. Saulo finalmente terminó siendo un gran predicador. Hizo 3 viajes misioneros a finales de los años 40 después de Cristo. Empezó a usar el nombre romano, con el cual hoy día nosotros lo conocemos, Pablo. Escribió muchos de los libros del Nuevo Testamento. Pasó su vida proclamando a Cristo. eh, Habló en todo el mundo romano, corriendo mucho peligro, porque de verdad, tal como dice Jesús, ¿sí? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y finalmente murió como mártir en Roma a finales de 60 después de Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de este plan que Dios ha establecido para la vida de Pablo y que nosotros lo podríamos de alguna manera aplicar en nuestra vida? Primero, aprender que no podemos hacer acepción de personas. Es decir, Dios puede y quiere salvar a cualquiera, ¿sí? Algunas de estas personas, así como Pablo, han hecho cosas terribles, despreciables a otros seres humanos. Otras solo tratan de vivir una vida normal pensando que Dios les va a sonreír en el día del juicio y los va a perdonar. Otros están viviendo de manera absolutamente desligada de todo lo divino y viven en pos de las cosas que el mundo da y no tienen ninguna intención de, no sé, ni siquiera de volcarse o de prestar atención cuando el llamado de Dios llega a sus vidas. Y, pero lo que en esencia eh, podemos ver de lo que ocurrió con la vida de Pablo es que Dios puede salvar un alma del infierno. Y fíjate tú que si lo miras eh, eh, con mucha perspectiva, el Saulo que perseguía, encarcelaba, estaba eh, a favor de la muerte de Esteban y con ello podemos eh, decir que estaba a favor de la muerte de cualquier cristiano en esa época, eh, era un alma que tenía que irse al infierno. De verdad no merecía ninguna contemplación de Dios. Era un extremista religioso, era un tipo muy malvado, sin ningún grado de piedad ni misericordia. Él hacía todo en nombre de Dios, pensando que Dios le estaba diciendo que hiciera eso, aun cuando estaba totalmente equivocado, pero a ese hombre Dios lo salvó. Con esto Dios nos dice, yo quiero salvar a todos. Yo no dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, excepto, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Dice, por todos murió Jesús. Todos pueden ser redimidos. Todos pueden tener ese cambio, ¿sí? Drástico como el que tuvo Pablo. ¿Ok? También aprendemos que cualquiera puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. ¿Ok? Y ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio que el mismo Pablo. Por lo tanto, para compartir de Cristo se necesita humildad, se necesita pasión, sin duda, porque estamos hablando de Jesús, el Salvador del mundo, pero humildad, respeto, eh, una capacidad de dominio propio, mucho amor, y amor por el prójimo, sabiendo que lo que tú le estás hablando a alguien para que reciba a Cristo es exactamente lo que eh, esa persona necesita para ser feliz, tener gozo, llenarse de paz, inundarse con la sabiduría del Espíritu Santo, pero más que nada tener la posibilidad de ser alguien rescatado del infierno mismo.
Porque hoy día el que no tiene a Cristo, ¿sí?, tiene determinado un camino, y ese camino es el infierno. No va a haber un perdonazo al final en el juicio, no va a haber, porque no existe un purgatorio donde tú puedas pagar tus penas y después pasar al cielo. No va a haber algo sobrenatural sobre las personas para que éstas se convenzan. No va a haber una reencarnación, por eso dice, eh, ¿cómo se llama esto? Por eso dice que es necesario volver a nacer, y cuando la persona que estaba hablando, Nicodemo, con Jesús, le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo que volver a entrar en el cuerpo de mi madre y volver a nacer, así como pensando en la reencarnación? Eso tampoco existe. Dios le dice, el que es nacido de la carne, carne es, y punto, y después es nacido del Espíritu. Por lo tanto, todo lo que necesitamos compartir, ¿sí?, tiene el poder de ser usada, esa palabra que nosotros estamos compartiendo por Dios, para que la palabra entonces entre en el corazón de las personas y de ahí vuelva una respuesta que nunca vuelve vacía. Ojalá la respuesta que vuelva sea, sí acepto, quiero recibir a Cristo. Porque una persona que dice eso es rescatada del mismo infierno, que es el lugar de destino eterno si no tiene a Jesús. Por lo tanto, uno tiene que tener amor, cuidado, tiene que tener paciencia, tiene que tener la guía de Dios para hablar las cosas que esa persona necesita oír, en base a la palabra, obviamente, pero, todo eso, toda esa pasión, toda esa humildad para compartir el Evangelio, la vemos en Pablo. La vemos en Pablo y la vemos plasmada en todas sus cartas, en todas las enseñanzas, en todo el adoctrinamiento sano que Dios invirtió en Pablo divinamente, lo inspiró divinamente para que nosotros recibiésemos a través de la lectura de esas cartas maravillosas que él escribió, en donde se nos está enseñando todo lo que finalmente es nuestro testimonio. ¿Ok? También Pablo no tuvo miedo de decir todo lo que el Señor había hecho en su vida. Por lo tanto, tampoco tengas temor de decir todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Para eso es tu testimonio. Y ese es tu testimonio. Ese cambio radical como el que tuvo Saulo en el camino a Damasco, para llegar y finalmente ser transformado en Pablo. Es el mismo tránsito que hemos tenido tú y yo cuando íbamos caminando por este mundo y se nos aparece Jesús y nos dice, ¿sí?, que está a la puerta de nuestro corazón llamando, queriendo entrar para cohabitar con nosotros, para ser nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ante eso nosotros tenemos que responder tal cual como respondió Pablo, con mansedumbre, docilidad, humildad y arrepentimiento. También aprendemos, ¿sí?, que la mejor manera de vivir esta vida, ¿sí?, en Cristo es rindiéndonos completamente a Dios. Pablo estaba totalmente comprometido con Dios, ¿sí? Ahora, tu compromiso con Dios no tiene que ser necesariamente a través de ser un predicador, ser un pastor, ser un misionero, ser un maestro de la Biblia. Tu compromiso con Dios puede ser haciendo bien tu trabajo, puede ser siendo un excelente padre, una excelente mamá, siendo una super gerente general de tu casa, o siendo un muy fiel empleado, un hombre obediente a las leyes, siendo una persona con cualidades cristianas visibles, ¿sí?, como todas las que el Espíritu Santo nos muestra, que son propias de lo que Jesús quiere formar en tu corazón. Por lo tanto, aprendemos que Pablo se rindió y también aprendemos entonces que nosotros podemos rendirnos de la misma manera como Pablo lo hizo, ¿sí? Y nos podemos comprometer con Dios. Filipenses 1, del versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Filipenses 1, del 12 al 14, dice:
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muchas veces yo he compartido las cosas que me han ocurrido en mi vida. Algunos se han asombrado de las cosas que Dios ha permitido en mi vida. Y muchos me han dicho, oye, ¿cómo no? De alguna manera te has enfrentado con Dios y casi como pidiéndole explicaciones por qué ha permitido todas esas cosas y tú sirves al Señor. Pero sin todas las cosas que Dios ha permitido en mi vida, y estoy hablando de las buenas y de las no tan buenas, yo no conocería a Cristo como lo conozco. Yo no sería capaz de poder consolar a quienes he consolado, porque ya he sido consolado por Dios. Yo no podría hablar las verdades de Dios si yo en mi vida no las hubiese experimentado como tales. Y finalmente, yo no podría ser el que soy si todas esas experiencias maravillosas, en algunos momentos incluso hasta traumáticas, difíciles, que en muchos momentos hicieron brotar lágrimas y angustia desde mi corazón, sería el que soy. Y fíjate que yo miro para atrás y digo, Dios, wow, todo lo que me has permitido vivir. Si hubiese dicho hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años cuando me convertí, que Dios hubiese encontrado conmigo, me hubiese dicho todo esto, voy a vivir, probablemente no lo hubiese creído, o si no me habría dado, no sé, un infarto de la impresión. Pero conforme pasó el tiempo y mi fe fue aumentando, las pruebas también aumentaron, eh, pero también aumentó el conocimiento, aumentó esa comunión, aumentó esa intimidad con el Señor. ¿Sí? Yo no soy un creyente ferviente de los que anda todo el día orando o de rodillas o nada por el estilo. Yo soy una persona normal, tengo mis momentos de tiempo devocional con el Señor, eh, medito sobre su palabra, pero también tengo mi tiempo muy ocupado trabajando, haciendo las cosas que tengo que hacer con mi esposa en el hogar, haciendo otras cosas con mi familia. O sea, soy una persona absolutamente normal, pero sí tengo siempre permanentemente en mi mente la visión de Dios, su, su, su presencia en mi mente y en mi corazón siempre me están diciendo esto está bien, esto está mal, hazlo así, hazlo así, y siempre finalmente llego a la misma conclusión. Yo tengo que ser manso, tengo que ser dócil, tengo que ser humilde y llenarme de arrepentimiento, porque constantemente me equivoco, ¿ok? Y de eso se trata la vida cristiana. No se trata de ser perfecto, se trata de entregarse a un Padre benévolo, un Padre amoroso, un Padre cariñoso, un Padre lleno de misericordia, un Padre con una cantidad de amor por ti y por mí que es imposible cuantificar, un Padre piadoso. Y si tenemos un Padre así, ¿por qué no entregarnos de la misma manera como se entregó Pablo en su vida y que permitió finalmente que su plan, el que Dios tenía para Pablo, no solo se cumpliera, sino que aún seguimos viendo los vestigios enormes, maravillosos, de todo lo que una vida inspirada por Dios mismo y un hombre dejado inspirarse por Dios mismo ha provocado en nosotros. Por eso yo te quiero eh, hacer ir de nuevo al libro de Hechos, irte al capítulo 9, en donde se produce la conversión de Saulo. Y entendiendo que Dios tiene un plan para tu vida, y este plan es perfecto, entendiendo que, que Dios tiene no solo un plan para tu vida, sino entendiendo que su plan es perfecto, yo te quiero hacer un par de preguntas. Dice el versículo 5 del capítulo 9, que Pablo responde, ¿quién eres, Señor?
cuando el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? En el versículo 4. Y yo te quiero preguntar, porque sé que probablemente muchos de los que están oyendo, inclusive yo mismo cuando estaba escribiendo esta prédica me estaba preguntando, ¿sí? ¿Por qué no me entrego mucho más al Señor? ¿Por qué no le creo más al Señor? ¿Por qué no sigo más cerca al Señor? ¿Por qué no vivo totalmente rendido para el Señor? ¿Por qué no vives para el Señor? ¿Por qué no te entregas por completo al Señor? ¿Por qué no le crees todo lo que el Señor te dice? ¿Por qué dudas de Dios? Y cuando te estoy preguntando esto, es porque yo siento que Dios también nos está preguntando esto a todos nosotros, ¿sí? Y, y la respuesta de Jesús ante estas mismas preguntas que Él nos hace es, si yo soy Jesús, tu Salvador, tu Señor, ¿por qué no quieres vivir para mí? ¿Por qué no te quieres entregar a mí? ¿Por qué no me quieres creer a mí? ¿Por qué crees más lo que dice el mundo que lo que digo yo? ¿Por qué crees que vivir para mí, ¿sí?, va a ser tan costoso que pudieras pensar que vas a ser infeliz? Dice Jesús, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No le puedes dar cosas al aguijón. No puedes, no puedes tocar a Dios con un argumento inválido. Lo puedes entristecer, eso sí, por no quererle creer, por no querer seguirlo como Él quiere que lo sigas. Él se puede entristecer y se entristece mucho, ¿sí?, cuando dudamos de Él, cuando no le queremos entregar nuestra vida, cuando consideramos que hay cosas más importantes en el mundo que Él. Cuando lo vemos, le oímos su consejo y nuestra respuesta es absolutamente distante, descuidada, desprolija, sin el sentido que tiene una conversación con el Dios que te salvó. No sé cómo poder guiarte a que tú de verdad te quieras entregar por completo a Él. No sabría cómo expresar la necesidad de ser manso, dócil, humilde y estar lleno de arrepentimiento. Espero, tal cual como oraba Cristian al principio, que lo que yo te estoy diciendo lo recibas como que viene de Dios, que te está preguntando, ¿por qué no te quieres entregar más a mí? ¿Por qué no quieres vivir más para mí? ¿Por qué no decides creerme a mí? ¿Por qué no me permites que la redención sea completa en ti? ¿Por qué no me dejas? ¿Qué te impide entregarte? Él es Dios. Nadie nos ama más que Dios. Por eso para mí también es tan impresionante cuando una persona, y yo muchas veces lo dije antes de recibir a Cristo, ¿sí? Eh, Cuando se le presenta el Evangelio dicen lo voy a pensar o no creo en eso es para algunos, no es para mí, yo tengo mi religión y con eso me basta.
yo soy una persona buena, bondadosa, y entonces, ¿cómo Dios me va a rechazar y no me va a permitir entrar al cielo? Me asombra. Claro, yo lo veo ahora desde el punto de vista de alguien que ya se convirtió y soy creyente, pero también lo entiendo porque yo muchas veces dije lo mismo antes de recibir a Cristo y me ponía en contra de Dios mismo, ¿sí? Pero el punto hoy día, más que el de aquellas personas que hoy todavía no conocen a Cristo, y espero que si hay alguien que esté oyendo y no conoce al Señor, ojalá se anime a buscarlo, porque el Señor está dispuesto a dejarse encontrar y llenar ese corazón que tiene un vacío enorme por no tener a Jesús. La única pieza que llena el corazón del hombre es una pieza especial que se llama Cristo y que cabe y calza perfecto en el vacío que el hombre quiere llenar con otras cosas y que no se llena sino con Jesús. Sino que más bien yo me quiero dedicar a aquellos que hoy día somos salvos, a quien Dios hoy día nos está deteniendo en el camino y nos está preguntando, ¿por qué no queremos más de Él? ¿Por qué no queremos creerle más a Él? ¿Por qué no queremos creerle únicamente a Él? Él es el único que tiene la verdad, no hay otro. ¿Por qué no queremos rendirnos ante Él? ¿Por qué no queremos ser humildes y sacar nuestro orgullo y nuestra necedad y finalmente vivir para Él? Él tiene un plan perfecto para tu vida, Él tiene un plan perfecto para mi vida. Quiere desarrollar ese plan perfecto y nosotros, al igual como lo dice José, decir al final de nuestros días, Él todo lo llevó para el bien, lo usó para el bien, ¿sí? Decir como Job, ¿sí? Finalmente, Dios, tú eres Dios, perdona, ¿sí? Todo lo mal que yo pensé, para que Dios revierta y, y te bendiga, y nos bendiga, y me bendiga. Y finalmente, preguntar como preguntó Pablo, ¿sí? ¿Quién eres? Para que Jesús le diga, soy yo, Jesús, quien te ha salvado, quien entregó entregué mi vida por ti en la cruz de Calvario. Ese soy yo, al que no le quieres creer todo lo que dice, al que no te quieres entregar al 100% como Él te pide, ¿sí? Por aquel que no te quieres dejar guiar como Él quiere guiarte, para su gloria y para tu dicha. A pesar de todas las circunstancias que vivió Pablo, nunca dejó de alabarlo. A pesar de todas las circunstancias que he vivido yo, nunca voy a dejar de alabarlo, ¿sí? Y, y siempre voy a seguir, si Dios me da la capacidad, de compartir su palabra. No me importa si el auditorio es grande, es pequeño, es uno o son 100. A mí lo que me interesa es que la gente oiga, ¿sí? Y no lo hago por orgullo ni vanagloria, lo hago porque no puedo hacer otra cosa después de todo lo que Dios me ha dado. Entonces, yo quisiera que eso mismo sucediera contigo, que, que quisieras entregarte por completo al Señor, ¿sí? Y, y a través de las dificultades y del sufrimiento, al igual que a través de las dificultades y el sufrimiento, Pablo conoció el resultado de una vida bien vivida para Cristo. Y yo hasta ahora puedo decir que lo que he vivido para Cristo ha sido impresionante, extraordinario, buenísimo. Eh, He experimentado todo tipo de sensaciones, sentimientos, pero estoy pleno en Él, pleno, pleno, absolutamente pleno, ¿sí? Y sigo confiando en Él,
Sigo esperando bendiciones y respuestas a oraciones que estoy constantemente haciendo. Sé que de verdad Dios puede y sé que su plan para mi vida es perfecto. Sé que el plan para tu vida de parte de Dios es perfecto. Sé también que necesitas respuestas a oraciones. Sé que hay clamor en tu corazón, pero sé también que hay áreas de tu vida que necesitan ser redimidas, que tienen que producirse una redención en esas áreas. Y la única manera es oyendo lo que Dios te está diciendo. Sí, y hoy día te está preguntando por qué no, ¿sí? Dice Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no, abriré el cielo para enviar bendición que sobreabunde a tu vida. Y, y quizás si tomas la decisión acertada de entregarte por completo a Dios, si tomas la decisión acertada de vivir para Dios, de compartir su palabra, su enseñanza, su doctrina, ¿sí? Esa que está queriendo inundar tu corazón y la traspasas a personas que no conocen a Cristo, probablemente te lleves la gran sorpresa de que lo que están por oír es lo que ellos necesitan recibir y quizás la respuesta que ellos den a tu clamor, ¿sí? A tu predicación, a tu evangelización sea: yo quiero recibir a Cristo, pero también tienen que ver en ti, ¿sí? Un reflejo del amor de Dios. Y si eso pasa, quizás vas a decir, al igual como dijo Pablo, ¿sí? En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo no me refiero a la muerte física, me refiero a que todos los días yo tengo que morir a mí mismo para que sea Cristo el que viva en mí. Y fíjate que por eso necesito, como Job, el arrepentimiento constante, porque no pocas veces no muero a mí mismo. Y es el Pedro antiguo, como el Saulo antiguo, ¿sí? Que de repente puede aparecer. Yo quisiera que de todas estas reuniones que hablaron del tema, del plan que tiene Dios para nuestra vida, tú puedas haber tomado o estés tomando una decisión que haga que en el cielo vuelva a haber fiesta, como la hubo cuando te convertiste. Y los ángeles hacen fiesta porque se asombran de que alguien se convierta solo por oír y sin ver. Pues bien, hoy día aún, pero sabemos que existe. Tal vez no lo apreciamos físicamente, pero lo palpamos y lo de alguna manera hasta sentimos cuando Él pone su mano sobre nuestro hombro. Y sin duda, el oírlo susurrar para mí es algo excepcional, porque es un susurro dentro de todas las voces que en el mundo se están elevando y que hablan todo lo contrario a Dios. Yo voy a terminar esta reunión orando. Eh, es una oración que yo hago permanentemente por mí, para que Dios me guarde, me limpie, me use y me permita que con todos mis sentidos yo lo siga y tenga la capacidad de ser dócil, ser humilde, tener el arrepentimiento permanentemente, la capacidad de perdonar, de apropiar el perdón de Dios, de ser dócil y sobre todo ser manso. Así que voy a elevar una oración por todos los que están oyendo. Principalmente me estoy enfocando en mis hermanos de la iglesia, pero también estoy extendiendo esta petición que voy a hacer a Dios por todos aquellos que hoy día están escuchando, para que Dios toque sus corazones, para que Dios los encuentre en donde estén caminando hoy día y ustedes puedan responderle con, con humildad, ni siquiera con vergüenza, con humildad. Yo quiero. O le digan a Dios, heme aquí. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por
estas predicaciones que han hablado de tu plan perfecto para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por ejemplos que has dejado en tu palabra, como el de José, el de Job y el que vimos hoy día de Pablo, porque nos muestran, Señor, la manera en que tú quieres trabajar en nuestras vidas, Señor, tal cual como lo hiciste en la vida de estos tres grandes hombres de fe, Señor. Y yo estoy pensando, Señor, en cada uno de mis hermanos en Cristo, de la iglesia, y te pido también que esta petición alcance el corazón de aquellos que están oyendo ahora, que están, Señor, incorporándose probablemente a estas predicaciones y aquellos que seguramente van a poder estar presentes oyendo y mirando lo que más tarde se va a enviar, para que tú, Señor, los convenzas de que estás en el camino junto a ellos, preguntándoles por qué no se entregan más, por qué no viven más para ti, por qué aún dudan de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia, y por qué siguen mezclando tu sana doctrina con doctrinas mundanas y siguen haciéndole guiños al mundo, que es guiado por el príncipe de este mundo, Señor, a quien conocemos como Satanás. Yo te pido, Dios, que al igual como lo haces conmigo, que al igual como yo te pido constantemente que te cruces en mi camino, que traigas el arrepentimiento al corazón de todos mis hermanos y de aquellos que hoy día están oyendo, que también son hermanos en Cristo, no de la iglesia. Te pidan perdón, Señor, por no estar viviendo como tú quieres que ellos vivan. Y te pido perdón también por mí, por no estar viviendo como tú quieres que yo viva. Y te ruego, Señor, que toques el corazón de todos nosotros y nos llenes de ese deseo apasionado que necesitamos tener por ti, como el de Pablo. Que nos llenes, Señor, de humildad, Señor, cuando te veamos y pensemos en ti como Job. Y que seamos, Señor, dóciles como José. Que podamos ser útiles, Señor, en tu obra. Y sabemos que tu obra es inmensamente grande y en todo lugar, Señor, donde estemos, tenemos cabida para poder compartirla, Señor, y compartir tu amor y el deseo de que la gente se arrepienta y se convenza y reciba a Cristo en sus corazones. Pero principalmente ahora, Señor, yo sé que tú estás queriendo pedirnos a nosotros, los que somos tus hijos, aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que formamos parte de tu familia, Señor, que somos la novia de tu Hijo Jesucristo, que nos limpiemos por completo y vivamos para ti. Y no encontremos excusas, Señor, para no hacerlo, porque no existen, Dios. Así que, Padre, tócanos el corazón, provoca en nosotros, Señor, el que nuestra conciencia nos golpee para decirnos permanentemente por qué no queremos vivir para ti. Padre bendito, yo sé que si nos arrepentimos, tú nos vas a perdonar. Y el perdón trae por consiguiente la redención. Y la redención trae la bendición. Y la bendición el gozo, la paz, la alegría. Yo te doy gracias, Señor, porque ese es mi anhelo, no solo para mí, sino para quienes amo y para toda esta iglesia maravillosa, Señor, que tú nos has permitido descubrir, Señor, tu iglesia. Bendito seas, Padre. Bendícenos, Señor.
y permite que tengamos una preciosa semana en donde podamos hablar contigo, pedirte perdón, apropiar tu guía y disfrutar, Señor, de tu compañía, que es magnífica, Padre. Bendito sea Dios. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.